¿Cómo estás, Lucila? Acá te saludamos con Laura Kretschmann y Pablo Benito. ¿Cómo va? Buenas tardes, ¿cómo están? Pero muy, muy, muy bien. A ver, contanos un poco, ¿qué es lo que ves que está ocurriendo en la provincia con respecto a esta, yo diría, ofensiva? Tema, lo vimos en tema jubilatorio, lo vimos al principio de año con las reformas del sistema o del Código Procesal Penal, y ahora empieza a tocarse la posibilidad de una privatización o decir, bueno, che, no funciona muy bien, ya lo vivimos esto, por lo menos yo lo viví en los 90 cuando Neusta todo aquello que criticaba después se privatizaba. Y bueno, contanos vos cuál es tu percepción de lo que está pasando y también de este proyecto. Sí, bueno, respecto de estos ejes, de estos temas que vos planteás, a mí me parece que hay que poder abordarlos cada uno, digamos, en la medida de las discusiones que son necesarias. Ujú. Por un lado, digamos, tienen que ver con que el gobierno de Puyar, obviamente, con una mayoría en ambas cámaras y la posibilidad de poder impulsar proyectos de ley y leyes, digamos, que sean funcionales a sus objetivos de gobierno, siempre entendemos que tiene que ser usada con responsabilidad, y por eso en uno de los casos que vos mencionabas, lo que tiene que ver con algunas reformas vinculadas a seguridad, no específicamente lo del Código Procesal Penal, pero sí Ujú. otras, la oposición acompañó, digamos, estas leyes porque creíamos que eran necesarias. Ahora, las discusiones más recientes que estamos teniendo, que están todas en una línea, digamos, que es muy congruente con el discurso que plantea el presidente, que tiene que ver con achicar la acción del Estado, que para muchos de nosotros eso siempre termina resultando en achicar derechos y empeorar las condiciones de vida. Parece, digamos, que es como el eje vertebrador de las últimas discusiones que hemos tenido. Es lo que sucedió hace 15 días con la situación de los jubilados provinciales, donde no sé si por una cuestión casual, pero se terminó ubicando, digamos, temporalmente este debate el mismo día que en Buenos Aires eran reprimidos los jubilados que de alguna manera reclamaban por sus condiciones, pero del sistema nacional. Bueno, en Santa Fe, un gobernador, digamos, con un discurso muy fuerte en contra de los trabajadores y de los jubilados del sistema provincial, adjudicándoles la responsabilidad inclusive de ser, desde su discurso, usuarios de beneficios que de alguna manera son los que generan el déficit de la caja de jubilaciones, cuando nosotros, y creo que cualquiera que vea los números sabe que no es así, que el déficit viene por la falta de envío de los recursos de nación, y ahora se vuelve a repetir lo mismo, digamos, con las discusiones que tienen que ver con EPE y con aguas provinciales, porque acá, digamos, hay un primer nivel que tiene que ver con que, por supuesto, que todos queremos que en Santa Fe el servicio de luz y de agua y el resto de los servicios también se brinden en mejores condiciones, que puedan extenderse para que todos los santafesinos accedan, por ejemplo, al agua potable, que es algo que un gran porcentaje del territorio de la provincia de Santa Fe no tienen, pero que las ineficiencias o los problemas financieros de la empresa no son responsabilidad, digamos, de cuestiones que tengan que ver con cómo los trabajadores han ejercido su trabajo y los convenios colectivos que han realizado durante todos estos años, ¿no? Y nos parece que se vuelve a poner ese foco, digamos, en los supuestos privilegios de trabajadores y de sindicatos para poner sobre la mesa un debate que termina, sí, en la posibilidad de la privatización, como también está pasando con la misma sintonía con la discusión de Aerolíneas Argentinas, y que además, bueno, nosotros por supuesto que no estamos de acuerdo, pero entendemos que las experiencias anteriores que ha tenido tanto nuestro país como nuestra provincia han sido muy negativas para el devenir, digamos, de esas empresas. Agua Santafesina ya fue privatizada en los 90 y no se mejoró en absoluto el servicio, sino que al contrario se perdieron muchos años de la posibilidad de expandir y de fortalecer la acción de la empresa, ¿no? Entonces, por eso, digamos, acompañamos y con la iniciativa de Celia Arena presentamos este proyecto, que es una ley muy sencilla que tiene solo 4 artículos, que establece que las empresas que prestan servicios públicos son de interés provincial y que deben ser del Estado y que no pueden ser sujetos de privatización, básicamente porque entendemos que no puede quedar sujeto a la voluntad de un privado que va a estar mucho más guiada por el lucro que por otra cosa,
la posibilidad de garantizar el acceso a un servicio público para toda la población. Claro. Ahora, vos también como una política, digamos, diputada de un sector, ¿no? Más allá de que hay distintos sectores, el peronismo, como decía el general, es una bolsa de gatos en donde se van reproduciendo, ¿no? Pero A veces sí. quizás también te tenés que, de alguna manera, no te queda otra que hacerte cargo, también que esas privatizaciones se dieron durante un gobierno autoproclamado peronista. Pero yo quería ir a un punto, a ver, que tiene que ver con esto. Lamentablemente hoy tenemos que hablar de esto de blindar, de alguna manera, a el zarpazo del Ejecutivo a las empresas públicas. Pero también es cierto que durante muchísimo tiempo las empresas públicas, tanto la EPE como Aguas, también fue como un reducto en donde ciertos funcionarios que quedaban afuera, o el ENRES, ¿no?, que quedaban afuera de cierto reparto de cargos, terminaban en esos lugares, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, a Hugo Marcucci como una persona que vivió toda su vida haciendo política representativa en distintos lugares del Estado, dirigiendo una empresa que tiene una lógica también comercial, ¿no? Y también después vemos los balances en donde no es lo mismo los años pares a los años impares con respecto a la deuda que acumulan las empresas, porque no se puede aumentar la tarifa, por ejemplo, cuando hay elecciones. Yo creo eso. ¿Vos en qué momento crees que se puede hablar seriamente entre todos nosotros? Me parece que en cualquier momento hay que hablar seriamente entre todos nosotros. Sí. Incluso, mira, yo te doy un ejemplo. Vos, yo soy peronista y sé perfectamente que Aguas Santafesinas se privatizó durante años, digamos, en los que los gobiernos eran peronistas, pero yo era una niña y la verdad es que más allá de de pertenecer al mismo partido, tengo un montón de diferencias. Estoy segura que no hubiese apoyado esto como no lo hago hoy, y al contrario, digamos, yo soy autora de una ley para poder establecer un nuevo sistema de servicios sanitarios en la provincia, que es aparte un debate que está pendiente, porque hay otra situación, digamos, que tiene que ver con la legalidad de ASA, que se termina el año que viene, digamos, la existencia jurídica de la empresa, y que es necesario o prorrogar su estado actual o volver a discutir una norma distinta, o incluso la privatización puede ser una opción, ¿no? Pero, ¿qué te quiero decir con esto? Yo presenté, digamos, a principio de año un proyecto para que la empresa quede en manos del Estado y además establecer el marco jurídico de los servicios sanitarios en la provincia, con el objetivo de que la acción de la empresa tenga que ver con poder garantizar el acceso al agua. Y ahí hay una cuestión. Nosotros estamos hablando sí de dos empresas, de EPE y ASA, que son empresas, pero que sus objetivos no pueden ser comerciales, porque son empresas que tienen que garantizar la prestación de un servicio público y además tienen que garantizar un derecho, ¿no?, al cual hoy no acceden todos los santafesinos. Entonces, el objetivo principal tiene que ser que esa situación, digamos, de garantía universal del derecho se alcance. Después, por supuesto, hay que buscar la mayor eficiencia posible. Coincido con vos, no tienen que ser reductos de la política. La discusión tarifaria hay que darla desde un lugar de responsabilidad y no con un uso político. Pueden existir privilegios que tengan los trabajadores, que haya que discutirlos, y no me parece mal. Digamos, si se discute con los trabajadores una nueva forma, quizás hay cuestiones que en su momento fueron, tuvieron otro contexto y eran aceptadas, y hay que modificarlas, ¿no? Pero me parece que lo que tenemos que buscar es cómo no solamente tenemos empresas que financieramente puedan ser menos deficitarias, sino cómo tenemos empresas que en términos de derechos puedan ser menos deficitarias, porque sobre todo ASA hoy tiene, digamos, como unidad ejecutora de la prestación del servicio sanitario de la provincia de Santa Fe, hay una enorme deuda. Nosotros tenemos un porcentaje enorme de la población que no accede ni al agua ni a las cloacas. Y con la luz, bueno, sucede lo mismo, estamos en una situación un poco mejor, pero todavía falta, ¿no? Entonces me parece que también hay que ordenar desde qué lugar se dan los debates. Claro, vos sabés que en ese caso, en algunas investigaciones, sobre todo, bueno, en los 90 hacíamos investigaciones que tenían que ver con la posibilidad de la privatización de EPE, que realmente no se privatizó porque no había quien la compre. Eso hay que decirlo, claro. Llegaron tarde, pero si no lo hubieran hecho. Pero también yo lo que a mí me parece con respecto a esto es que hay ciertas cosas inauditas que pasan, y si hay algún lugar en donde se puede hablar de casta, si es que existe, es en la EPE. Porque, por ejemplo, uno tiene al gremio de Luz y Fuerza que participa del directorio
Pero aparte, a partir de una cooperativa, ¿no?, que es Serviluz, hace trabajos, es proveedora de ese directorio en el cual afilita esas contrataciones, en el cual trabajadores que son que hacen el trabajo de un trabajador de Luz y Fuerza, pero fuera del convenio porque son trabajadores de una cooperativa y entran dentro del convenio de UTEDIC. Entonces, digo yo, es verdad que debe quedar en manos del Estado. Ahora, por ahí se hacen cosas que son como que nadie las quiere tocar, nadie quiere tocar al gremio, nadie quiere tocar acá, nadie quiere tocar allá, pero hay una dosis de privilegios fuertes que no sé si alguien lo quiere tocar, como por ejemplo la composición del ENRES, ¿no? Hoy está Lagna, ¿no? Hoy está Lagna en el ENRES, que, o sea, no, de alguna manera no pudo resolver, no, obviamente difícil de resolver, pero no pudo resolver el tema de seguridad y le pagaron con un puesto en el ente regulador de servicios sanitarios. Sí, mira, yo coincido, digo, me parece que una empresa sea estatal no tiene que ser sinónimo de un lugar que funcione mal, ni de que se establezcan determinados privilegios. Eso es algo que tenemos que cambiar, digamos. Tenemos que trabajar para que todas las prestaciones del Estado sean más eficientes y mucho más en este caso, que obviamente hay un componente empresarial. Claro. Como te decía, digamos, nosotros, yo digo, con el tema agua, yo tengo una propuesta y en mi propuesta, por ejemplo, en la ley que presentamos, y hay otras leyes también, yo te hablo de la mía porque es la que más conozco, sí. Se propone, digamos, la modificación del ENRES, porque como bien vos decís, hoy es un instituto, digamos, una agencia, un ente, que no tiene tanto sentido ni siquiera su existencia con las funciones que hoy tiene asignadas, porque fue creado para una empresa que estaba privatizada, es decir, que tenía que controlar un privado. Bueno, eso hoy se modificó, digamos, pero tenemos que poder discutir hacia qué sistema vamos, cómo mejoramos la eficiencia de la prestación de este servicio, cómo hacemos que la empresa funcione de mejor manera. En ese marco, digo, yo estoy a favor de que en estos casos los trabajadores con sus representaciones participen de los directorios de la empresa. Ahora, esto por supuesto que no tiene que generar ni no tiene que ser sinónimo de ningún privilegio, y esas cuestiones creo que hay que corregirlas y hay que modificarlas. Ahora, no le podemos asignar a cuestiones que me parece que obviamente pueden ser observables y hay que modificarlas. No podemos asignar ahí la responsabilidad de las fallas que tiene el Estado en términos de su política sanitaria o de la prestación de la energía, porque me parece que es mucho más profundo. Lo que hace falta ahí es la planificación de un proyecto estratégico, digamos, de una mirada de más largo plazo. Entonces a mí me parece que poner en primer lugar, como hoy lo está haciendo el gobierno provincial, la discusión acerca de estas cuestiones que pueden representar privilegios y que hay que modificarlas, pero ponerla en primer término, como que por esto, digamos, esto justifica o esto es lo que ha generado, digamos, todas las fallas en términos de la ejecución de estas políticas, me parece que no solo es un error, digamos, desde mi punto de vista, sino que creo que se inscribe en un clima de época donde el gobierno de Puyaro es un terreno fértil para sintonizar con un poco lo que viene diciendo Milei respecto de que la falla de lo estatal tiene que ser resuelta con la participación de lo privado. Y vos lo decías, en los 90 nadie quería comprar la EPE, y hoy nadie va a querer comprar la EPE o ASA si no es para hacer un negocio, porque la realidad es que no son empresas que le van a dar rentabilidad a un privado si se cumplen con los objetivos que se tienen que cumplir, porque no están pensadas para eso. Aparte te digo que, digamos, uno va a la experiencia y sabe que el negocio de aguas o de Suez Lyonés de So no fue, digamos, dar agua, sino que fue un negocio financiero, ¿no? Que hoy terminan en el CIADI porque eran que tampoco el ENRES le puso o sea, iba mucho a Bélgica la gente del ENRES. Hoy algunos tienen cargos en este gobierno, sobre todo en justicia, pero que no supieron ver que estábamos hablando de créditos back to back, y que back to back quiere decir que Suez Lyonés Bank le prestaba a Suez Lyonés de So, y entonces eso generaba un costo financiero de una empresa en donde te pedía un aumento de tarifas en un momento de convertibilidad, que eso se lo dio el gobierno de Obey, que fue un 18%, por ejemplo. Pero yo lo que sí creo, Lucila, o diputada, para ser más formal, no, Lucila está bien, es que hay cosas que sí que son una joda, como por ejemplo decir, che, ¿por qué le cobran más barata la luz a los empleados de la EPE? Y otra cosa
es meterse con la dirigencia, porque la formación, por ejemplo, de los empleados de la AEP corre por cuenta de la fundación de Luz y Fuerza, y también esta cooperativa que te nombro también tiene muchísimos trabajos y es abastecedor y es precarizador del laburo que el mismo gremio aparentemente defiende. Y el cascabel nadie se lo pone al gato en ese sentido, y tampoco se lo va a poner Puyaro, seguramente. Es que un poco me parece que es eso. Yo creo, en esto estoy de acuerdo con vos, digamos. A mí me parece que en este caso concreto estamos hablando de la empresa que presta el servicio de agua y cloaca y la empresa que presta el servicio de energía eléctrica, y que si queremos ir hacia un sistema que funcione mejor desde todas las dimensiones desde las cuales se lo puede observar, creo que hay que todos los actores involucrados tienen que tener el compromiso, ¿no?, de discutir esas cuestiones que evidentemente están mal. Digamos que donde hay un favoritismo, un ventajismo o algo que genera una situación de desigualdad sobre el resto, digamos, y que no tiene ninguna justificación, me parece que esas cuestiones hay que modificarlas sin duda, pero lo que me cuesta ver es que estemos dando este debate, ¿no? Me parece que el planteo que hay es, bueno, se queda un poco, ¿no?, en el morbo, la chiquita, en decir, en señalar algunas cuestiones que, como vos decís, son las más absurdas, ¿no? Pero no vamos al fondo, ¿no?, a la cuestión que tiene que ver con que, bueno, como Santa Fe, la tercera o cuarta provincia, o la segunda o tercera provincia del país, en todas las perspectivas, ¿no?, en su dimensión geográfica, poblacional, económica, etcétera, ¿cómo pensamos en poder tener un sistema que garantice infraestructura para el desarrollo, básicamente? Y esto es mucho más que decir, bueno, vamos a cambiar esto para gastar unos pesos menos, ¿no? Y me parece que lo que no se ve acá, y es lo que se empezó a expresar cuando el gobierno sancionó con sus votos la ley de emergencia de aguas, es que no vemos el proyecto. O sea, nosotros acá vimos un aumento de tarifas, una modificación del régimen, algunas cuestiones vinculadas a prolijar o a que cierren mejor los balances financieros, pero la verdad no conocemos los planes de desarrollo, cómo piensa, por ejemplo, ASA expandir su zona de prestación de áreas servidas para garantizar que los barrios populares, los cientos de barrios populares que hay en Santa Fe, accedan al agua potable, o para que las regiones que donde ni se sueña, o sea, hay sectores de nuestra provincia donde el agua es algo tan lejano, que para nosotros es algo tan común, para que eso cambie, ¿no? Y estamos en el siglo XXI, entonces me parece que si realmente se quiere tener una decisión fundacional o refundacional del sistema de servicios públicos santafesinos, yo estoy de acuerdo, vamos a darla, pero la verdad es que no la veo. Bien. Lucila, diputada, que aparte, bueno, yo quiero decir esto para ubicar, o sea, forma parte del bloque, digamos, se puede decir peronista, pero tu procedencia es del movimiento Evita, o sea, por eso esa distinción de decir, bueno, hay ciertas cosas que venían acompañando, otras que no, y también en el gobierno anterior ustedes tuvieron en algunos momentos actitudes críticas hacia el oficialismo, ¿no?, aunque formaban parte del gobierno, ¿no?, como para ponerlo en contexto. Porque los mensajes acá, viste, por ahí son, viste, un poco... No, claro, no los veo. Te cuento que estoy paseando a mi perro. Sí, estaba muy... se sentía como que estaba reagitada, te lleva... Me estaba agitando porque... ¿Quién pasea a quién? ¿Quién pasea a quién? No, él a mí, porque es un golden y es muy grandote. Y entonces hace mucha fuerza. Pero me tocaba sacar a pasearlo ya, porque si no se complicaban los horarios. Pero sí, yo soy del movimiento Evita, nosotros somos un sector dentro del peronismo, formamos parte del gobierno de Bartolotti, lo criticamos mucho también, pero también nos hacemos cargo, digamos, de incluso de esa discusión, de las cosas que no se hicieron, bueno, se deberían haber hecho mejor. Bueno, muchas gracias, Lucila, y saluda al Picho. Bueno, a Napoleón, acá le dejamos. Napoleón, te mandaste, qué carga que le pusiste, ¿no? No, pero es por Gallardo. Claro. No por... mira. Bueno. No por Napoleón Bonaparte. Bueno, nos vemos, diputada. Bueno, un saludo.